Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Aquí dándoles la bienvenida de nuevo al Diplomado de Manejo de Emociones y estamos iniciando nuestro módulo 4. Bien, hoy vamos a platicar sobre cómo podemos reprogramar ese subconsciente del cual ya aprendimos muchísimas cosas. Y vamos a empezar como siempre repasando nuestro objetivo, que es aprender diversas técnicas que ayudan a reprogramar con facilidad el subconsciente para el mayor beneficio personal. Y los temas que vamos a ir tratando son cuáles son las técnicas que llegan al subconsciente, el test muscular, que es la mejor manera de que contactemos con nuestro subconsciente, qué no le debemos preguntar a nuestro subconsciente, las posturas que nos ayudan a reprogramar este subconsciente. Voy a mencionar otra información que creo que es de mucha utilidad. No la vamos a ver a profundidad, pero sí les voy a dar todas las claves para que ustedes la puedan aprender por su cuenta, que son métodos que usan imanes para reprogramar o para liberar emociones, como el de Bradley Nelson o el de Ricardo Eiris. También me gustaría platicarles un poquito de los neurobits y del sistema Isha, que son cosas que nos van a ayudar mucho con el tema de las meditaciones, en especial para las personas que se nos hace difícil eh, adquirir perdón, que se nos hace difícil adquirir esa costumbre de meditar todos los días. Ok, y ya finalmente vamos a entrar de lleno con lo que sería este sistema conocido como EFT o tapping, que es una metodología que nos va a ayudar a reprogramar cualquier cosa que necesitemos, a liberar cualquier emoción que tengamos, y vamos a estudiar tres versiones de ella. ¿Ok? Esos son nuestros temas del día de hoy. Bien, vamos a empezar con las técnicas que llegan al subconsciente. Ya habíamos platicado en el módulo anterior que el subconsciente es como una grabadora que tiene la información grabada en sí mismo. Entonces, nosotros no podemos cambiar la información que está grabada simplemente hablando, ¿sí? Ya habíamos explicado que necesitábamos alguna técnica especial que llegara al subconsciente. Bien, habíamos mencionado que existen varias formas de llegar al subconsciente, pero una que me es muy importante mencionarles es la nueva psicología energética. ¿Por qué? Porque la psicología energética es una forma de psicoterapia que agrupa diferentes tratamientos psicológicos, pero que se basan en la relación cuerpo-mente y que utilizan el sistema energético humano. Y esto es lo nuevo. ¿Sí? Entonces, vamos a definir como cualquier técnica que pertenece a la psicología energética, siempre y cuando combine en una forma integral lo que es la parte psicológica y la parte energética en un solo formato. Y los ejemplos de estas terapias también ya los habíamos mencionado en el módulo anterior, pero aquí se los vuelvo a listar. Y de hecho van a ustedes a ver que voy a platicar de varios de ellos, como este que les dije de Bradley Nelson, el de Ricardo Eiris, eh, y dentro de lo que están mencionados aquí, vamos a ver lo que es el EFT. Entonces, son muchos los que hay disponibles. Nosotros vamos a ver qué es lo más fácil, lo que podemos hacer por nosotros mismos sin necesidad de depender de un asesor o de un guía o de un terapeuta. ¿Sí? Obviamente, todo lo que vamos a aprender, pues depende mucho de la situación en la que estemos, si lo podemos aplicar por nosotros mismos o si necesitamos ayuda de algún terapeuta certificado, de alguien que pueda darnos mayor información. También es muy importante que les comente, todas estas técnicas son parte de lo que nosotros llamamos medicina alternativa. Esto es, una parte de la medicina que coadyuva a que recuperemos la salud, sea física o emocional. Desde luego, no sustituye el consejo de un médico o profesional de la salud. Si ustedes o cualquier persona que conozcan padece de algún problema que requiera de un profesional de la salud, por favor, no intenten convencerlos a simplemente aplicar un EFT y dejar de ir a su especialista.
¿ok? Eso es algo que se hace en conjunto y lo que hemos notado es que pues puede ser que una persona que requiera, por ejemplo, una terapia psicológica o psiquiátrica, si además hace por su cuenta cualquiera de estas otras técnicas, pues el tiempo de terapia se va a disminuir drásticamente, ¿verdad? Y cuando son cosas sencillas, pues nosotros mismos las podemos solucionar. Pero por favor, estas técnicas, al igual que cualquier otra técnica de medicina alternativa que ustedes quieran aplicar, manéjenla como algo adicional a, ¿de acuerdo? Nunca vamos a recomendar de ninguna manera que renunciemos al apoyo de lo que son los profesionales de la salud. Pero antes de entrar de lleno a estos temas, sí me gustaría abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de medicinas alternativas o de técnicas alternativas, me es muy importante darles a ustedes una justificación científica, en especial del uso del sistema energético humano, que es la base de la psicología energética y de algunas otras disciplinas. Porque todavía existe mucho desconocimiento de esto y hay personas que a veces descalifican estas técnicas pensando que no tienen un fundamento científico, ¿verdad? Entonces, les pido su paciencia, vamos a hacer esta justificación. Y bueno, primero que nada vamos a empezar recordando cuáles son los orígenes de la medicina moderna, de lo que nosotros consideramos hoy como medicina. Bueno, realmente la medicina ha existido en la historia de la humanidad desde el principio de la misma, porque siempre hemos tenido figuras que intentan ayudarnos a mantener la salud. Desde los médicos brujos, los chamanes, incluso en algunas culturas había sacerdotes eh, que le rezaban a los 20,000 dioses para que recuperáramos la salud. O sea, la medicina siempre ha sido una prioridad en el desarrollo humano. Pero el punto en el cual nosotros empezamos a ver algunas de las cosas que reconocemos en la modernidad, por ejemplo, que ya haya cirugías, que ya se utilicen suturas, que ya estemos hablando de que las heridas deben cuidarse con cierta asepsia, de que ya empezamos a reconocer las enfermedades o simplemente de que ya empezamos a utilizar instrumentos quirúrgicos. Ese punto de partida nosotros podríamos situarlo en el siglo XIII aproximadamente de nuestra era, ¿ok? Entonces, estamos hablando de menos de 700 años de historia en lo que sería la medicina tal y como la conocemos hoy en día, o que empezamos a ver en nuestra historia, mejor dicho, las reminiscencias de lo que hoy es la medicina. La medicina moderna tiene sus raíces en la medicina de la antigüedad, pero la realidad es que cuando nosotros buscamos históricamente esto, nos damos cuenta que el punto en el cual la medicina empezó a utilizar el rigor científico como parte de las prácticas médicas se da a mediados del siglo XIX. Estamos hablando alrededor del 1850. Esto quiere decir que la medicina, tal y como nosotros la conocemos, tiene menos de 400 años, ¿sí? Eh, es algo muy reciente desde el punto de vista histórico de la historia de la humanidad y también ha sido muy dependiente de los adelantos científicos. Han habido cosas que nosotros hemos ido cambiando conforme los adelantos científicos nos lo han ido permitiendo. O sea, todavía hace, no sé, en la época de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, pudiera ser que todavía se acostumbraran las famosas sangrías. Y cuando una persona estaba enferma le sacaban sangre, ¿sí? Y eso hoy en día sabemos que a lo mejor funciona para determinados padecimientos, como cuando alguien tiene excesivamente espesa la sangre, pero no es una práctica que hoy en día se acostumbre como práctica médica. Entonces, sí ha habido esta evolución en los últimos años de la existencia de la humanidad y muchas veces nosotros pensamos que la medicina es infalible como si tuviera la antigüedad de toda la historia humana. No, la medicina que tiene rigor científico es una medicina reciente, esa es la realidad. Bien,
Nosotros comparamos nuestra medicina actual, la medicina de Occidente, con la medicina oriental. Y tenemos esta idea de que la medicina oriental es un poco mágica, no científica y que a lo mejor pues no es efectiva, ¿verdad? Sabemos que hace 5.000 años, imagínense ustedes, estamos hablando de miles de años contra cientos de años y sin embargo todavía nosotros decimos, no, 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 el de cientos de años es mejor que el de miles de años. Pero lo decimos porque no teníamos la capacidad científica de comprobar si eso que se aplicaba hace 5.000 años era correcto o no. Lo cual es muy válido, porque nosotros sabemos que a veces hay cosas que se creían en la antigüedad que después científicamente se comprueba que eran equivocadas. Pero en este caso en específico, como yo les comentaba hace 5.000 años, es que los chinos, la medicina china, hizo lo que se llamó un mapa del sistema eléctrico del cuerpo. Sí, ellos trazaron lo que le llaman meridianos de energía, dijeron que teníamos ciertas líneas dentro del cuerpo de energía, que teníamos este flujo de energía que nos daba la vida, que le llamaban energía chi, en algunas otras lugares pues le pueden llamar el prana o de alguna otra forma, dependiendo de la cultura. Pero bien, ellos así le llamaban. Y ellos llegaron a la acupuntura porque para ellos, cuando esta energía que debía fluir en nuestro cuerpo no fluía libremente, no fluía adecuadamente, es que nos enfermábamos. Y encontraron que utilizando unas agujas podían como que drenar ese canal de energía y que de esa forma la energía se restablecía y se restablecía la salud. Y así es como nace la acupuntura. Hay mucha gente que dice todavía, no creo en la acupuntura. Pero sí debemos hacer una diferencia entre aquello que yo digo no lo creo y aquello que no tiene fundamento científico, ¿sí? A veces decimos no lo creo como decir está lloviendo y no creo que me vaya a mojar si salgo. Y cuando tenemos las bases científicas podemos decirle a la persona, discúlpame, pero si sales sin un paraguas te vas a mojar porque hay una ley física de la cual si te cae agua te mojas. Bien, de la misma manera existen ciertas leyes y las vamos a platicar como sí se ha comprobado que realmente esto de la medicina china no es tan eh, de fe como pensamos. De hecho, también permítanme decirles que la Organización Mundial de la Salud ya reconoce actualmente a la acupuntura como muy efectiva para tratar hasta 40 enfermedades, en las cuales se incluyen enfermedades respiratorias, broncopulmonares, gastroenterólogas, oftalmólogas, neurológicas, estomatológicas, incluso ortopédicas. Y hay varias investigaciones que confirman su eficacia. O sea, se han hecho investigaciones, así como la medicina que nosotros conocemos de alopática, de pastillas, ha hecho estudios en donde se le dan a las personas pastillas y se ve si se curan o no, si sirve o no. También con la acupuntura se han hecho estudios muy serios y se ha demostrado que sí cura muchas enfermedades y por eso es que la Organización Mundial de la Salud ya la reconoce. Pero ustedes me van a decir cuál es el fundamento que tiene. Bueno, vamos a continuar con esto, pero es importante recordar aquí algunos conceptos también de la medicina china, como son el aura humana. Ustedes habrán escuchado que hay personas que hablan del aura y que el significado de los colores y de que personas que ven el aura. Y efectivamente hay una parte que es muy metafísica, muy mágica, sobre todo aquí en Occidente, ¿eh? Yo les voy a decir algo porque he tenido la oportunidad de viajar por varias partes del mundo y lo he constatado. Hay muchas creencias que tenemos de este lado del mundo que los que se supone que son el origen no las tienen. Les voy a poner un ejemplo. Eh, Aquí es muy común que escuchemos que las pirámides dan buena energía y que si te paras junto a una pirámide o bajo una pirámide recibes energía y que te sana, etcétera. Y muchísima gente sueña con ir a las pirámides de Egipto para poder llenarse de esta energía curativa. Si ustedes viajan a Egipto, ningún egipcio se acostumbra a ir a pararse en las pirámides para recibir salud. Y de hecho, cuando uno les pregunta a ellos sobre este tipo de cosas, a veces a los guías de turistas, pues no saben de ello
algunos se ofenden, otros ya han aprendido que para no perder la propina, se hacen un poquito locos, pero sí debemos de saber que hay una parte que quedó de la falta de conocimiento y que creamos mitos alrededor, pero también hay una parte científica y lo que yo voy a intentar hacer es separar estas, ¿ok? Entonces, simplemente los chinos hablan de una aura humana, de un campo energético que nos rodea a todo nuestro cuerpo y también habla de que tenemos centros de energía que les llamó chakras, ¿ok? Y que están repartidos en nuestro cuerpo. Bien, entonces la medicina china, que es una medicina muy antigua, nos habla de canales de energía, nos habla de la aura humana y nos habla de los centros de energía o chakras. ¿Qué nos dice la ciencia moderna? ¿Qué es lo que hemos hoy en día logrado corroborar de estos conceptos? Bien, voy a empezar recordando que los seres humanos estamos hechos mayormente de agua, ¿ok? El 75% de nuestro peso es agua. Y bueno, en el caso del cerebro es el 90%. Cuando nacemos, la proporción de agua es mucho mayor, está entre el 90 al 95%, y cuando envejecemos pareciera que nos secamos un poco porque llegamos a tener solamente un 60 o 65% de agua en nuestro cuerpo. Y esto es importante porque ha sido la base de algunas investigaciones. Quiero presentarles a la doctora Esther del Río. Ella es una bióloga bioquímica mexicana, es, creo yo, orgullo de nuestro país porque ella ha hecho investigaciones a la par de muchos otros científicos europeos que han descubierto o que confirmaron lo que ella había descubierto. Y básicamente lo que ella descubrió es que esa agua de la cual está formada nuestro cuerpo tiene una forma distinta, ¿sí? Es lo que ella llama cristal líquido. Y le llamó cristal líquido porque eh, la forma de las moléculas es diferente a la forma de las moléculas del agua normal que bebemos, ¿ok? Y entonces ella, utilizando pues los trabajos de otro científico, que es Linus Pauling, que también hizo ciertos experimentos sobre la estructura del agua, eh, pues empezó a trabajar con esto, empezó a buscar estas características de los cristales líquidos de agua en el cuerpo y cómo es que a través de ellos nuestro cuerpo realmente está transmitiendo energía y está transmitiendo luz. Incluso ya hay ciertos estudios, aunque no se los puse aquí, que demuestran que todos los seres vivos emitimos fotones. Y mientras más complejo es el órgano, menos se perciben. Pero en organismos unicelulares o de pocas células, es muy claro en los estudios de laboratorio cómo estos organismos emiten fotones. Entonces, sí estamos nosotros realmente eh, con luz y energía moviéndose a través de nuestro cuerpo gracias a ese tipo especial de agua que al ser un cristal líquido permite que también se grabe y se retransmita la información en todo nuestro cuerpo. Bien, estas moléculas de cristal líquido, ella encontró que pueden reaccionar a diferentes longitudes de onda que trabajan como trabajan los microchips. De hecho, cuando nosotros decimos cristal líquido, nos recuerda a las famosas pantallas de cristal líquido que las usábamos para, pues, para nuestros celulares, para las computadoras, que bueno, también han ido evolucionando, pero que realmente sabemos que podemos utilizar los cristales para transmitir diferentes frecuencias de onda. Digo, en este caso estamos hablando de cristal líquido, pero si nos vamos un poco a la parte de la transmisión de energía, pues sabemos simplemente que los cristales lo hacen. Por eso los radios que se hacían en la antigüedad necesitaban de cristales para poder entonar las frecuencias. Y todavía existían los relojes antiguos que decíamos relojes de cuarzo, porque utilizábamos las propiedades del cuarzo para poder hacer que el reloj funcionara. Entonces, estamos hablando de algo que explica ciertos funcionamientos de nuestro cuerpo, ¿ok? Y esta idea de que nosotros podemos
transmitir información electromagnética de nuestro cuerpo, que estamos produciendo esta energía, de alguna forma es homóloga a lo que los chinos le llaman la energía chi, o que los hindús le llaman el kundalini o el prana, ¿sí? Y de hecho, por ahí les pongo el nombre de y la universidad en donde se hicieron varios estudios que habla de que todo esto realmente es a través de biofotones. Así que si lo quieren por ahí investigar más a detalle, lo pueden hacer. Bien, la doctora Esther del Río, al estar investigando cómo se transmite la información en el cuerpo, encontró que adicional a estas moléculas de agua, que son tipo cristal líquido, existe una red fesoférrica, ¿sí? Hay unas macromoléculas que tienen procesos de óxido de reducción en el cuerpo, y esos procesos óxido-reducción son los que producen la energía electromagnética por la diferencia de potencial, porque mientras unas macromoléculas se oxidan, otras se reducen. Y entonces ese cambio, ¿verdad? Es lo que está haciendo esta producción de energía. Y bueno, estas partículas son de un tamaño mayor al de una célula. Y empezaron a intentar rastrearlas en el cuerpo. Entonces modificaron una máquina de rayos X a fin de que pudieran detectar en dónde estaban en el cuerpo humano esas macromoléculas, esa red ferrosoférrica. Y lo que ellos encontraron, curiosamente, es que si bien las tenemos en todo el cuerpo, hay ciertos puntos en donde están concentradas con mayor densidad. Y les estoy poniendo aquí en la imagen la foto, aquí dice la doctora Esther del Río Serrano, que es en la investigación que ella hizo, en donde se ve el esquema de lo que ellos encontraron en su investigación. Y cuando nosotros vemos este esquema, nos damos cuenta que esos centros son exactamente los mismos puntos que los chinos les llaman chakras. Entonces, independientemente que querramos o no creer, en la cultura china, está científicamente demostrado que en nuestro cuerpo, en exactamente esos puntos donde los chinos dicen que tenemos chakras, tenemos unos grupos de macromoléculas, ¿sí? Que están produciendo esa energía en el cuerpo y que la están transmitiendo a todo el cuerpo. Entonces es interesante pensar cómo a lo mejor los chinos no estaban tan equivocados. Porque, para empezar, ya sabemos que el cuerpo produce un campo electromagnético, lo vimos en el módulo referente al cuerpo. Y qué curioso que la forma de ese campo electromagnético es muy similar a lo que los chinos dicen del aura. Ellos simplemente mencionan que tenemos un campo energético a nuestro alrededor. Y qué curioso que sí lo tenemos. Y luego ellos hablan de que tenemos chakras o centros de energía. Y qué curioso que sí tenemos ciertos centros donde se concentran estas macromoléculas que están produciendo energía. Y bueno, finalmente, ¿qué pasa con las famosas rutas energéticas o los canales meridianos que habríamos dicho se descubrieron hace más de 5,000 años? Pues bien, también eso se han estudiado hoy en día. Aquí les pongo una noticia del Instituto de Healthcare Medicine Institute, para decirlo correctamente, donde ellos utilizaron pues un escáner, de hecho es de esos escáneres que utilizan magnetismo, y con esto ellos empezaron a buscar si efectivamente teníamos esos famosos puntos de acupuntura y esos famosos canales energéticos. Y extraordinariamente los encontraron, ¿sí? Ellos tomaron líquidos con coloraciones especiales que inyectaron en esos puntos de acupuntura y se dieron cuenta que cuando esos puntos eran inyectados, se coloreaba el famoso meridiano, como que si de veras hubiera un canal por el cual estuviera corriendo algo que hubiera juntado esos puntos de acupuntura. En cambio, si lo ponían en algún otro lugar en donde no había un punto de acupuntura, veían que no se coloreaba nada.
que nada más quedaba el punto donde pusieron el líquido, pero no había ese canal, no se formaba ese canal. Y cuando ellos mapearon todos esos canales y compararon lo que ellos encontraron en sus escáneres contra los dibujos que se utilizaban en la medicina china, vieron que había congruencia entre ellos. ¿Sí? Por cierto que hay varios de estos estudios que están publicados por el Healthcare Medical Institute, se los pongo como referencia, hay más, yo les pongo simplemente este. Entonces aquí quiero cerrar el paréntesis diciéndoles, realmente hoy en día sí existe un sustento científico para decir, independientemente de lo que digan la medicina china o la medicina oriental, el cuerpo humano sí produce un campo de energía, sí tiene un campo de energía, sí tenemos centros dentro de nuestro cuerpo que producen energía y sí tenemos canales por los cuales pasa esa energía que se produce. Entonces, aquí ya no se trata de si queremos creer o no en la medicina china. Aquí lo que les estoy pidiendo es que cuando yo les diga que vamos a estar estimulando estos canales energéticos en el cuerpo, se den cuenta que les estoy hablando de canales que desde el punto de vista de la medicina occidental se han comprobado que están dentro del cuerpo. Y esto para mí es muy importante porque no quiero que piensen que de lo que vamos a hablar funciona por un acto de fe. Esto funciona porque tiene un fundamento científico que lo avala. ¿Ok? De todas formas, ya saben, pueden mandarme cualquier duda, pregunta, sugerencia, queja al respecto. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestro tema, que es el test muscular, que es el primer tema, que ya les había mencionado, que son los principios de kinesiología, que es la mejor manera de cómo yo contacto a mi subconsciente. Porque yo sé que mi mente consciente, pues yo sé lo que estoy pensando, pero ¿cómo sé cuál es la información que está grabada en mi subconsciente? Bueno, pues la mejor forma de contactarlo es mediante un test muscular. Eh, este test muscular se basa en la kinesiología. La kinesiología realmente es una disciplina médica que estudia el movimiento del cuerpo y que gracias a ella los terapeutas pueden determinar si hay algún trastorno mediante la manipulación de los músculos, ¿sí? Y de hecho es la forma en la que el músculo se mueve lo que les permite determinar cuál es la zona afectada del problema. Entonces, esta es una técnica que existe desde hace muchos años. Sin embargo, por ahí de la década de los años 30, que es cuando nace esta técnica, realmente nace con la finalidad de ir evaluando daños musculares dentro del cuerpo. Pero 30 años más tarde, ya por la década de los 70, hay un personaje, George Goodhart, que utiliza estas bases para crear un método diferente. Y este método diferente le permite a él como que contactar con el cuerpo mismo, ¿sí? Y poder saber qué otros problemas corporales tenemos. Ya no simplemente checando el movimiento para ver si mi hombro funciona, sino verificando con esta prueba muscular si no existe alguna otra cosa. Y de ahí es de donde nace la kinesiología como técnica para conectarnos con el subconsciente, porque de lo que esta persona se dio cuenta es que cuando nosotros decimos algo que está en congruencia con nuestro subconsciente o que es verdad para nosotros, nuestro cuerpo mantiene la fuerza, ¿sí? Y de hecho ya lo habíamos platicado antes, cualquier cosa que sea verdad, que sea buena o positiva para mí, o que sea congruente con lo que tengo en mi subconsciente, me va a dar fuerza. Mientras que lo contrario me va a quitar fuerza. Entonces, la forma en la que nosotros nos contactamos con el subconsciente es simplemente checando si tenemos o no tenemos fuerza. Y lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la existencia de fuerza como un sí y la ausencia de fuerza como un no. Y si se acuerdan, les había yo pedido que intentaran jugar en su casa, pedirle a alguien que los ayude y empezar a checar este tipo de preguntas. Espero que lo hayan hecho, espero que hayan agarrado poquita práctica porque la vamos a necesitar aquí. Bien,
Nosotros tenemos varias opciones. Hay opciones en las cuales podemos pedirle a alguien que nos ayude. ¿Y por qué le pedimos a alguien que nos ayude? Porque a veces tenemos miedo de nosotros mismos hacernos trampa, ¿sí? Como que no estoy muy segura de si siempre puse la misma fuerza o si yo quiero que me conteste de alguna forma, a lo mejor yo solita muevo el brazo de una forma diferente. Entonces, si cuento con una persona de confianza que quiera y pueda ayudarme, pues hay algunas opciones en las que podemos utilizar esa ayuda. La primera foto aquí les muestro, que es, como les había yo dicho, la persona pone una mano en el hombro, unos dedos en la muñeca y probamos, ¿verdad? Lo normal es pongo la mano, pongo mis deditos, le digo a la persona, sé fuerte y checo cuánta fuerza tiene. Y luego le digo a la persona, di la frase X. La persona dice la frase X, yo le vuelvo a decir, sé fuerte y vuelvo a checar. Si la fuerza se mantiene o aumenta, es un sí a esa frase que la persona dijo. Si la fuerza disminuye, es un no. ¿Ok? Otra forma de hacerlo es pedirle a la persona, como está en la foto de abajo, que junte sus deditos lo más fuerte que pueda y nosotros intentar despegarse. En algunas técnicas, cuando estamos escaneando el cuerpo, por ejemplo, en el biomagnetismo médico, los terapeutas le preguntamos al cuerpo y lo que utilizamos es las manos o los pies para checar la distancia que hay entre ellos. Y lo que hemos detectado es que cuando las manos, de hecho hay gente que cuando lo hace solito, lo hace con sus propios dedos, cuando las manos cambian de longitud, lo consideramos un sí y cuando no cambian de longitud lo consideramos un no. Esto lleva bastante práctica, ¿eh? No crean que es tan fácil hacerlo con los deditos. Pero lo que quiero decirles es que hay muchísimas formas de poder hacer este test muscular. Aquí les estoy poniendo simplemente 3 opciones de cómo se puede hacer con la ayuda de una tercera persona. Si tengo esa ayuda de la tercera persona, pues lo más recomendable es usar la opción del brazo, ¿sí? Aquí como ven, para que les funcione al 100% y no tenga ninguna interferencia, la recomendación es que la persona esté de lado a ustedes o al que se va a probar, ¿ok? No de frente, ¿sí? Sino que si se fijan aquí la posición, la persona que se va a probar extiende el brazo y la persona que le va a hacer el favor de probarla está frente al brazo, ¿sí? De hecho, aquí está una foto con otro ángulo. También es importante que les diga eso de que hay que tomar el hombro con una mano y utilizar estos otros 2 deditos con la otra. Esto nos va a equilibrar la fuerza que estamos haciendo. Y es importante que antes de probar, siempre le digamos a la persona a la que le estamos probando algo para que sepa. Porque si no puede decir, híjole, me agarraste descuidada, híjole, pensé que todavía, o está haciendo demasiada fuerza y ya se le cansa el brazo. Entonces, lo ideal es decir cualquier frase, ahí voy, ya mero, ahorita, te pruebo. Lo ideal es decir algo positivo, entonces por eso yo les recomiendo que digan, sé fuerte. Digo, sé fuerte y pruebo. Y entonces ya encuentro una respuesta. Bien,